presentar la práctica de ácido base y titulación. Los materiales que vamos a ocupar van a ser ácido muriático, jugo de limón, vinagre, leche, acetona, cloro, amoníaco y jabón. Vamos a utilizar también jeringa, cuchara, sosa, lejía, bicarbonato de sodio, y un indicador ácido, un indicador base y papeles tornasol que ya tienen el indicador base y el indicador ácido. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar un poquito de las sustancias y lo vamos a poner en el papel tornasol y vamos a ver qué color surge en el papel. Como podemos observar, al agregar las sustancias en el papel tornasol toman diferentes colores. Por ejemplo, en el ácido muriático está tomando un color rojito, en el jugo de limón rosa, en el vinagre también es un rosita, en la leche es como azulito, en el acetona es morado, en el cloro es verde limón, en el amoníaco es un verde un poquito más fuerte y en el jugo de limón, en el jabón, perdón, también es verde. Ahora vamos a aplicar el indicador de base directamente en las sustancias. Ahora, aplicando el indicador directamente a la sustancia podemos ver más claros los colores. En el ácido muriático es rojo, en el jugo de limón es rosita, en el vinagre es un rosa un poquito más clarito, y en la leche
En la leche no se ve un cambio de color. En el acetona se hizo blanco. En el cloro yo vi que se estaba haciendo naranja cuando se le agregó el indicador. En el amoníaco se hizo verde y el jabón también se hizo verde. Ahora vamos a repetir los mismos pasos que hicimos con el indicador base, pero ahora aplicando el indicador ácido. Aquí en el papel tornasol, al aplicarlo, al untarle pues un poquito de la sustancia, pues no se puede apreciar a simple vista un color. Bueno, a lo mejor en el amoníaco sí se alcanza a ver como verdecito, y en el jabón también se empieza a ver verde, pero en todos los demás es transparente, no obtuvo ningún color. Ahora vamos a aplicar directamente el indicador en las sustancias. Ahora al aplicar el indicador directamente en la sustancia, en el amoníaco, se hizo un poquito
agarra un color un poquito más, pues como blanquito. Ya no se puede ver a través pues de la sustancia. En el jugo de limón, pues no tomó ningún color. Sigue siendo del mismo color del limón. En el vinagre, sí tomó un color un poquito más como naranjita, rojito más o menos. Empezaba a cambiar de color. En la leche tampoco se ve que haya un cambio de color. En el acetona se empezó a hacer como un color verdecito. En el cloro pues nomás se oscureció un poquito. En el amoníaco se hizo como verde, entre verde y amarillo. Y en el jabón se alcanza a ver muy tenue que se estaba haciendo amarillito. Ahora vamos a repetir los mismos pasos que hicimos con el indicador base, pero ahora aplicando el indicador ácido. Aquí en el papel tornasol, al aplicarlo, al untarle pues un poquito de la sustancia, pues no se puede apreciar a simple vista un color. Bueno, a lo mejor en el amoníaco sí se alcanza a ver como verdecito. Y en el jabón también se empieza a ver verde. Pero en todos los demás es transparente. No obtuvo ningún color. Ahora vamos a aplicar directamente el indicador en las sustancias.
Ahora al aplicar el indicador directamente en la sustancia, en el amoníaco, se hizo un poquito, agarró un color un poquito más, pues como blanquito. Ya no se puede ver a través pues de la sustancia. En el jugo de limón, pues no tomó ningún color. Sigue siendo del mismo color del limón. En el vinagre sí tomó un color un poquito más como naranjita, rojito más o menos. Empezaba a cambiar de color. En la leche tampoco se ve que haya un cambio de color. En el acetona se empezó a hacer como un color verdecito. En el cloro pues nomás se oscureció un poquito. En el amoníaco se hizo como verde, entre verde y amarillo. Y en el jabón se alcanza a ver muy tenue que se estaba haciendo amarillito. Ahora lo que vamos a utilizar va a ser ácido muriático, agua destilada, el indicador de la col morada, jeringas, y vamos a preparar un estándar con el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo calentamos aproximadamente por media hora hasta que ya no salgan burbujas. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar medio gramo de bicarbonato de sodio en 20 mililitros de agua destilada. Después vamos a agregar el el indicador de la col. Y en otro botecito vamos a hacer la disolución con ácido muriático. Aquí tenemos ácido muriático y le vamos a agregar agua destilada para preparar una disolución de 100 mililitros. Después vamos a agarrar de esta disolución y la vamos a añadir al otro frasco.
que vamos a hacer va a ser hacer una disolución de 100 mililitros de sosa. Lo vamos a mezclar con agua destilada. Después vamos a agarrar 10 mililitros de la disolución. Y le vamos a agregar unas gotitas del indicador. Después vamos a agregar disolución del ácido muriático al frasco. Ahora lo que vamos a utilizar va a ser ácido muriático, agua destilada, el indicador de la col morada, jeringas, y vamos a preparar un estándar con el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo calentamos aproximadamente por media hora hasta que ya no salgan burbujas. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar medio gramo de bicarbonato de sodio en 20 mililitros de agua destilada. Después vamos a agregar el el indicador de la col.
en otro botecito vamos a hacer la disolución con ácido muriático. Aquí tenemos ácido muriático y le vamos a agregar agua destilada para preparar una disolución de 100 mililitros. Después vamos a agarrar de esta disolución y la vamos a añadir al otro frasco. Ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer una disolución de 100 mililitros de sosa. Lo vamos a mezclar con agua destilada. Después vamos a agarrar 10 mililitros de la disolución. Y le vamos a agregar unas gotitas del indicador. Después vamos a agregar disolución del ácido muriático al frasco.